Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Se les habla Ivo Hernández. Y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy nos convoca uno especialmente famoso, un libro que fue escrito en la década de los 60, se tradujo al español en la década de los 70 y se convirtió casi en una especie de religión. Era parte de ese movimiento hippie que buscaba raíces americanas, raíces autóctonas en diversas culturas. Es un mundo muy especial, hoy ya en parte olvidado por las grandes tecnologías, pero que estaba llenando el imaginario colectivo de magia en su momento, a pesar de que se le presentó como un trabajo de antropología, cosa que en cierta manera cubrió lo que puede haber quedado, que es un gran trabajo literario, una obra literaria de primera factura. Estamos hablando de este libro, Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento, de Carlos Castaneda. La edición que tengo, perdón ustedes, está acá, es el Fondo de Cultura Económica, Las enseñanzas de Don Juan. Esta es la edición especialmente recomendable. Este libro fue escrito en inglés, yo sin embargo recomiendo a quien pueda acceder a la edición en español y les voy a decir por qué especialmente esta edición tiene todas las posibilidades. La obra de Castañeda puede conseguirse incluso en internet porque hay mucha gente, repetimos, esto se volvió luego de cierto tiempo en una especie de religión popular que se fue por otros caminos que seguramente aquellos que el autor había previsto, se fue por el camino de los alucinógenos, de una especie de neochamanismo, en fin. Y eso todo opacó lo que realmente quizás la obra sea, que es una gran obra literaria, factura del estilo de Las Mil y una Noches, es decir, llena de espíritus, de fantasmas, de magia, todo en una pluma literaria muy bien lograda como lo hace Castaneda. Es realmente impresionante. Y esta edición en particular tiene dos añadidos fundamentales a mi modesto juicio. El primer añadido que tiene es que tiene un prólogo de Octavio Paz. El prólogo debe tener 15 páginas y es en sí mismo una obra maestra. Es decir, esto es Octavio Paz en su mejor momento intelectual, condensando y hablando de uno de los temas que mejor domina, que es el México profundo una cantidad de factores que están rodeando la obra de Castaneda. Además de esto, tiene la traducción de un señor que se llama Juan Tovar. Esta traducción, este libro fue escrito en inglés, tiene el especial añadido que vierte el libro de Castaneda al español, pero un español mexicano, con mexicanismos. Y esto es a propósito que el libro transcurre en partes del norte de México y del sur de los Estados Unidos. De manera que muchas de las cosas que se refieren allí, Juan Tovar las logra calcar perfectamente en el idioma que se habla en el español mexicano. Ya sabemos que el español no tiene dialectos, pero sí tiene bastantes localismos y tiene acentos especiales. Y uno puede percibir todo ello en esta traducción. Vamos por partes con tantas cosas como las que nos convoca este libro. Repetimos, este libro se presentó en su momento como un trabajo de antropología. Castaneda no se sabe mucho y realmente no importa, y eso lo ratifica Octavio Paz en su prólogo. El personaje del autor, o lo que es el autor, nos importa poco. Se convirtió luego, en parte por su propio misterio de que no aparecía, no se le veía, etcétera, etcétera, en una especie de figura de la mitología popular. Carlos Castaneda, luego de hacer la gran fama con estos libros, que después de este se sucedieron una cantidad que fueron publicándose esporádicamente. Yo recomiendo especialmente los primeros 4, los demás tienen interés para los seguidores de toda esta ideología y forma de ver el mundo, pero en particular los 4 son literariamente una obra magna realmente. Entonces, esta obra fue apareciendo durante cierto tiempo y el autor se volvió como una especie de mito en la cual él se decía que lo habían visto, se decían que era peruano, que era mexicano, que era brasilero, en fin, se dijo muchas cosas. Eso realmente importa poco porque de su vida es poco lo que ha quedado, poco significante. Lo que importa es el libro y la literatura que nos ha dejado. Seguramente el nombre Castaneda, que es la forma inglés, como se dice Castañeda, es de origen hispano. Pero más allá de eso importa, repetimos, poco. Sabemos que él formó una especie de escuela que llamaron Tensegridad, dejó una cantidad de personas que dicen ser sus alumnos, etc. Pero repetimos, vamos al primer texto, que es este que nos convoca y por qué es tan importante. ¿Qué es Don Juan y qué son las enseñanzas de Don Juan? Carlos Castaneda se presenta a sí mismo, y así se introduce él en el libro, como un estudiante de posgrado de antropología. Él está en California. Él empieza buscando temas de investigación, se topa con las plantas psicotrópicas, las plantas alucinógenas, que han sido utilizadas por ciertas tribus mexicanas del norte de ese país, el sur de Estados Unidos. Recuérdense que toda esa zona era antiguamente México, o las culturas que estaban allí, pues que se reconocían. Ya vamos a hablar en particular de los yaquis, que es una de las tribus más activas allí. Entonces, él buscando ese tema, se lo plantea a unos profesores.
unos profesores le dicen, mira chico, ese tema realmente te va a disuadir de los temas fundamentales de la antropología, te va a desviar, etcétera, etcétera. Otros profesores, él los nombra con allí, fulano y mengano, le dijeron, mira, me parece muy apropiado, sobre todo porque muchas de esas culturas están a punto de desaparecer. Más te vale a ti tomar tus libretas, tus cosas, vete allá a ver qué puedes recabar y a ver qué puedes investigar. Entonces, el libro se presenta así y mucha gente lo ha juzgado bajo esa óptica, es decir, como un estudio antropológico, cosa que realmente no lo es. Quizás a mediana forma pueda decirse eso del primero de este, pero de los textos que vienen después, definitivamente la antropología allí cede paso a la mitología, a la magia, a otras formas. El antropólogo estricto, con sus métodos de investigación, seguramente encontrará falencias operativas y tiene razón porque realmente esto es el triunfo de la literatura sobre la antropología y así se le presenta en un sujeto que sale a estudiar unos indios en particular y termina él convirtiéndose en discípulo de un señor que le presenta una forma de ver el mundo que lo cambia de manera definitiva a él y a sus lectores también. Entonces, vamos por partes, repetimos con todo esto. Ese es Castaneda. Él empieza a hacer unas averiguaciones, ya les voy a leer en sus palabras cómo sucedió todo. Un amigo, estando en el norte de México, le dice, mira chico, por ahí está un sujeto que sabe bastante de plantas, a lo mejor él te ayuda. Y es así como le presentan a un sujeto que se va a llamar, a partir de allí, se llama Juan Matus, y a partir de allí se va a convertir en Don Juan, que es la manera respetuosa en Latinoamérica como se dirige uno a ciertas personas, o de conocimiento o personas mayores. Don fulano, doña fulana, eso es bastante común. En adelante ese señor va a ser Don Juan. Él no da mayores detalles, nos dice un par de cosas que son muy interesantes y que revelan que siendo esta una obra o bien antropológica o bien literaria, en ambos casos, Castaneda hizo su trabajo porque nos da unas coordenadas sobre este señor que pertenece a la tribu de los yaquis en el norte de México que van a ser muy coherentes con lo que ha sufrido ese pueblo y con lo que sufrió en particular en esa infancia de Don Juan, porque Don Juan nos dice él que nace en 1891. En ese momento, desde el Porfiriato en México, los yaquis habían sido brutalmente atacados y estuvo en lo que se llamó la Guerra de los Yaquis, probablemente el conflicto interno más grande de México contra ninguna de las etnias internas. Esto se puede comparar, pero en mucho peor grado, creo yo, que la guerra contra los mapuches en Chile. Es decir, lo de los yaquis fue realmente exterminio programado desde el Estado y esta gente fue muy resistente hasta 1910 más o menos. Entonces muchos empezaron a migrar después de unas batallas bastante célebres que hubo, empezaron a migrar y es así como uno ve a partir de las poquísimas cosas que dice Don Juan sobre sí mismo, como Don Juan habiendo nacido en 1891, era un adolescente cuando las últimas partes de la guerra, cuando capitulan los yaquis, y él se va a Arizona. Y va a haber poblaciones yaquis que van a estar en los Estados Unidos y luego van a retornar a Sonora, que es exactamente la parte norte, aunque los hay en otras estados de México, ese es su punto central. Entonces, ahí les doy las coordenadas de lo que sucede. ¿Qué más trata la obra? La obra es muy sencilla en el sentido en que es un joven, repetimos, antropólogo, estudioso de la antropología, que trata de entender el uso de los alucinógenos por parte de estas tribus. Punto de pie de página aquí que vale decir. Las tribus indígenas americanas, no solamente el caso de los yaquis, es conocido que utilizaban cierta cantidad de plantas alucinógenas en sus rituales chamánicos, etcétera, etcétera. Esto, cuando la iglesia cristiana llegó, no fue bien visto y fueron, en algunos casos, en el mejor de los casos, fueron medianamente estudiados. El caso de Bernardino de Sahagún y toda esa gente que fundó, por ejemplo, el Colegio Santa Cruz de Tlatelolco, que trataron de aprender los idiomas a la par que traducían la Biblia, el Evangelio y tal, se iban imbricando un poco con esa cultura que estaban aprendiendo. Esos son los mejores. Los peores simplemente exterminaron las culturas y no se sabe qué quedó. Entonces, sí sabemos, porque existe una tradición muy grande en diversas partes de América, no solamente en México, del uso de hongos alucinógenos, de raíces como la ayahuasca, en fin, hay una cantidad de plantas que eran parte de los ritos chamánicos y que repetimos, se han manejado como una especie de contracultura y fueron reivindicados así a partir de los años 50, 60 del siglo XX, cuando mucho de este conocimiento hippie, New Age, luego empezó a buscar esa especie de pureza de conocimiento que no era tal, porque muchas veces era también una cuestión turística. Cosas como esta, libros como este, como Don Juan, lo que promovieron en muchas personas desconocedoras y bastante flojas, en el sentido que ni siquiera se estudiaron bien el libro, porque ya vamos a ver cuán claro
claro advierte Castaneda y Don Juan sobre el uso de los alucinógenos, se fueron a consumir hongos alucinógenos y se formaron algunos mitos locales con personajes que se hacían pasar por chamanes de esto o aquello. Realmente, lo que dice acá Don Juan, no solo en este libro, sino en los posteriores, es que los alucinógenos fueron utilizados o son utilizados para romper la realidad, es decir, para romper la percepción de lo ordinario, pero no son un mecanismo, sino un medio en sí mismo que debe usarse bajo estricta supervisión de gente que conoce, los hierbateros o los brujos, como él los llama, y bajo condiciones muy particulares y no recurrentemente. Esto no es ni para nada un hábito ni nada de eso. Entonces, muchas cosas quedan en claro allí para quien se lea los libros con atención y repetimos como lo que son, como una gran obra literaria. Esto es importante como si usted, por ejemplo, se pone a estudiar el oráculo de Delfos y hoy sabemos que, por ejemplo, en el caso del oráculo de Delfos puede haber habido consumo de sustancias también alucinógenas que hacían que estas sacerdotisas entraran en unas especies de trances y declararan tener visiones. El consumo de los alucinógenos no es ninguna novedad en la raza humana y es una cosa que han utilizado diversas culturas. Repetimos, acá se le vindica como un conocimiento muy antiguo de esa tribu yaqui. Entonces, vuelvo nuevamente con el libro para decirles por qué este libro nos llama tanto la atención y por qué es tan importante las enseñanzas de Don Juan. Les decía que el prólogo de Octavio Paz en sí mismo es una obra maestra, es realmente impresionante. Suele suceder con los críticos literarios o las personas que tratan de hacer una especie de reseña del libro que muchas veces abotagan al lector con extraordinaria cantidad de citas que a veces vienen a colación, a veces no. Es más, muchas veces el deseo del autor mostrar su erudición y su capacidad de conocimiento que realmente una hilación con el tema fundamental. No es el caso de Paz. En Paz se da un rarísimo equilibrio entre una persona que tiene una cultura realmente enciclopédica, porque es monstruoso, es muy grande, se nota el peso, pero a la vez la perfecta hilación y no decir más de exactamente lo que quiere decir. Es decir, cada cita está perfectamente hilada dentro de un significado que él procura desde el comienzo, con una cita de Henry Michaud, hasta el final, cuando termina diciendo la poesía. Muy pocas veces se hace una analogía con Bertrand Russell, en donde dice muchas veces es difícil colocar antropólogos y poetas en una misma categoría, pero Castaneda de una forma muy curiosa lo logra hacer. Entonces vamos a empezar ya con el texto, darle la palabra. Es mucho más importante lo que se dice acá que lo que yo pueda reseñarles. Yo trataré siempre de buscar algunas coordenadas comunes para, a forma de pie de página, situar a quien nos esté escuchando y le interese este tema más en profundidad. El libro, por cierto, no es costoso. El Fondo de Cultura Económica tiene algunas colecciones costosas, pero esta no es. Esta se llama la colección popular, ahí la pueden ver ustedes. Y repito, aunque usted pueda leer esto en inglés, yo le recomiendo en particular esta edición en español, porque tener a Octavio Paz que le prologue a uno un libro ya es un lujo. Y este prólogo en particular, dentro de los prólogos que habrá hecho Octavio Paz, es realmente redondo, es muy bien hecho. Dice acá, y les voy a empezar a saltar un poquito las cosas. Estoy en el prólogo de Octavio Paz, en la página número 11, y dice lo siguiente. Hace unos años, me dijo Henry Michaud, yo comencé publicando pequeñas plaquettes de poesías. El tiro era de unos 200 ejemplares. Después subí a 2000 y ahora he llegado a los 20.000. La semana pasada un editor me propuso publicar mis libros en una colección que tiraría 100.000 ejemplares. Me rehusé. Lo que quiero es regresar a los 200 del principio. Es difícil no simpatizar con Michaud, más vale ser desconocido que mal conocido. La mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. Además, la obra debe preservar su misterio. Cierto, la publicidad no disipa los misterios y Homero sigue siendo Homero después de miles y miles de años y miles de ediciones. No los disculpa, pero los degrada. Hace de Prometeo un espectáculo de circo, de Jesucristo una estrella de music hall, de las meninas un ícono de obtusas devociones y de los libros de Marx objetos simultáneamente sagrados y también ilegibles. Entonces ahí empieza ahora a hablar en esto y dice lo siguiente: la verdadera defensa de una obra consiste en irritar y seducir la atención del lector con un texto que pueda leerse de muchas maneras. El ejemplo mayor es Finnegan's Wake. La dificultad de ese libro no depende de que su significado sea inaccesible, sino que es múltiple. Cada frase y cada palabra es un haz de sentidos, un puñado de semillas semánticas que James Joyce siembra en nuestras orejas con la esperanza de que germine en nuestra cabeza. Entonces, es muy interesante, fíjense, dice, una obra es una obra que dura
lo que llamamos un clásico, una obra que dura, lo que llamamos un clásico, es una obra que no cesa de producir nuevos significados. Las grandes obras se reproducen a sí mismas en sus distintos lectores y así cambian continuamente. De la capacidad de autoproducción se sigue la pluralidad de significados y de esta la multiplicidad de lecturas. Entonces ahí empieza un poco a desglosar sobre ¿qué es lo que pensará Carlos Castaneda repito, en este momento? Pues esto fue publicado en 1974. Ya en ese momento Paz se había leído aparentemente los libros, porque habían sido publicados del año 68 en adelante. Se había leído los textos en inglés y estaba prologando esta edición en español. Y entonces él se fijaba como probablemente lo que fue la intención inicial de Castaneda de vino por una parte, consumo de alucinógenos por 4 o 5 extraviados que creían que eso era una forma de buscar conocimiento a la Castaneda, cosa falsa por supuesto, y de otras personas que no entendían, buscaban una especie de tratado antropológico de los brujos yaqui del norte de México. La cosa no era una cosa ni era la otra, era todo eso y era mucho más porque era literatura. Dice más acá: confieso, dice Paz, que el misterio Castañeda me interesa menos que su obra. El secreto de su origen es peruano, brasileño, chicano. Eso me parece un enigma mediocre, sobre todo si se piensa en los enigmas que nos proponen sus libros. El primero de esos enigmas se refiere a su naturaleza. ¿Es antropología o es ficción literaria? Y dice Paz esta concreción que me parece muy bien hecha y muy acertada. Si los libros de Castaneda son una obra de ficción literaria, lo son de una manera muy extraña. Su tema es la derrota de la antropología y la victoria de la magia. Si son obras de antropología, su tema no puede ser lo menos: la venganza del objeto antropológico, un brujo, sobre el antropólogo hasta convertirlo en un hechicero, es decir, antiantropología. Es muy interesante esto porque ese cambio de posición o cambio de óptica es una cosa que se va a dar. Castaneda llega con la soberbia propia de un estudiante de una prestigiosa universidad norteamericana que va a estudiar a un grupo de indígenas, etcétera, en una zona en particular. Y sí hay, por supuesto, esa soberbia implícita de quien cree que tiene un conocimiento y va a estudiar a otras personas a quienes supone ausentes de ese conocimiento. Eso se va a revertir completamente y don Juan termina siendo el hombre que lo asume a él como discípulo y lo inicia en un camino de enseñanza que, según el mito que presenta Castaneda, es una enseñanza que tiene miles de años y que pertenece a esas tribus indígenas que han vivido en esa región durante muchísimo tiempo. Dice acá lo siguiente: cambio de posición. El objeto de estudio, don Juan chamán yaqui, se convierte en el sujeto que estudia. Y el sujeto, Carlos Castaneda, antropólogo, se vuelve objeto de estudio y de experimentación. No solo cambia la posición de los elementos de la relación, sino que también ella cambia. La dualidad sujeto-objeto, el sujeto que conoce y el objeto por conocer, se desvanece y en su lugar aparece la de maestro-neófito. La relación de orden científico se transforma en una de orden mágico-religioso. En la relación inicial, el antropólogo quiere conocer al otro. En la segunda, el neófito quiere convertirse en otro. La conversión es doble, la del antropólogo en brujo y la de la antropología en otro conocimiento. Realmente muy bien desglosado esto que hace Paz acá. Dice acá más adelante, estoy en la página 14, como destrucción crítica de la antropología, la obra de Castañeda roza las opuestas fronteras de la filosofía y la religión. Las de la filosofía, porque nos propone, después de una crítica radical de la realidad, otro conocimiento no científico y alógico. Las de la religión, porque ese conocimiento exige un cambio de naturaleza en el iniciado, es decir, una conversión. El otro conocimiento abre las puertas de la otra realidad a condición de que el neófito se vuelva otro. La ambigüedad de los significados se despliega en el centro de la experiencia de Castaneda. Sus libros son la crónica de una conversión, el relato de un despertar espiritual y al mismo tiempo son el redescubrimiento y la defensa de un saber despreciado por Occidente y la ciencia contemporánea. Entonces es muy importante allí, aunque suene ahorita un poco críptico si usted no ha leído la obra, lo que le están planteando. En corto es eso, que el antropólogo termina dejando la antropología en el camino, dejando sus notas en el camino, sus lápices y todo aquello, y se sienta a recibir una enseñanza de un sujeto que se dice a sí mismo heredero de una cantidad de tradiciones. De él mismo fue una vez alumno también, lo aclara don Juan, y él llama a su maestro su benefactor, es decir, la persona que, viendo a aquel joven con algunas inclinaciones por conocimiento, lo tomó bajo su tutela y le enseñó una cantidad de manejo con las plantas y a través de ellas
con el manejo de la realidad. Aquí va a haber una cantidad de conocimientos muy coherentemente explicados por parte de Castaneda que tienen que ver con la cognición de la realidad, con la forma de ver el mundo, la forma de comprender las cosas que por cotidianas se nos disuelven. Esto lo entrelaza muy bien Octavio Paz en su prólogo, porque nos recuerda lo que nos decía David Hume, el famoso filósofo inglés, en cuanto a que la realidad es una suma de impresiones que tratamos de ordenar, pero que realmente lo que recibimos son especies de destellos del mundo permanentemente y los coleccionamos en una especie de continuo. Eso no está tan lejos de lo que dice también don Juan Matus, lo cual es para nosotros una de las tantas sorpresas que nos alberga el libro. Voy a pasar, porque el tiempo es un poquito mezquino como siempre con nosotros. Voy a pasar un poquito más adelante al prólogo de Paz y luego hacia la parte donde Castaneda comienza la introducción de su trabajo. Los medios para cambiar, dice Octavio Paz, los medios para cambiar de naturaleza son ciertas drogas usadas por los indios americanos. La variedad de las plantas alucinógenas que conocían las sociedades precolombinas es asombrosa. Del yagüe o ayahuasca de Sudamérica al peyote del altiplano mexicano y de los hongos de las montañas de Oaxaca y Puebla a la datura que da don Juan a Castaneda en el primer libro de la trilogía. Aunque los misioneros españoles conocieron y condenaron el uso de sustancias alucinógenas por los indios, los antropólogos modernos no se habían interesado por el tema sino hasta hace muy poco tiempo. Y nos dice, con esto Castaneda ha penetrado en una tradición cerrada, una sociedad subterránea y que coexiste, aunque no convive, con la sociedad moderna mexicana, una tradición en vías de extinción, la de los brujos, herederos de los sacerdotes y chamanes precolombinos. Eso es parte de la mitología en la cual nos imbuye Castaneda y nos va llevando. La visión de don Juan, dice Octavio Paz, es la de una civilización vencida y oprimida por el cristianismo virreinal y por las sucesivas ideologías de la República Mexicana, de los liberales del siglo XIX a los revolucionarios del XX. Un vencido indomable. Es decir, don Juan es esa resistencia pasiva pero constante. Migró cuando tuvo que migrar y volvió luego a su territorio. Jamás claudicó y ha mantenido en sí mismo, en su lenguaje, en todo ello una cultura, porque los yaquis a los cuales pertenecía don Juan tenían o tienen su propio idioma. Esto ha sido estudiado. Ellos se llaman a sí mismos, por cierto, los yaquis no se denominan, se les dice yaquis con H, yaquis, pero ellos se llaman a sí mismos, creo que es yoeme. Entonces hay una cantidad de influencias importantes de parte de su lengua en su cultura y como nosotros la apreciamos. Dice más acá. Es notable, y aquí hace Octavio Paz una interesantísima crítica dentro de todo lo que este prólogo tan corto pero tan completo a la vez logra presentar. Fíjense lo que nos dice esta autocrítica importante también. Es notable, o mejor dicho, reveladora, la ausencia de nombres mexicanos entre las de los investigadores de la faz secreta o nocturna de México, es decir, de esas otras culturas que están allí. Lo está escribiendo Octavio Paz, 1974. ¿Okay? Nuestros antropólogos son los herederos directos de los misioneros, del mismo modo que los brujos lo son de los sacerdotes prehispánicos. Como los misioneros del siglo XVI, los antropólogos mexicanos se acercan a las comunidades indígenas no tanto para conocerlas como para cambiarlas. Su actitud es inversa a la de Castaneda. Los misioneros querían extender la comunidad cristiana a los indios. Nuestros antropólogos quieren integrarlos a la sociedad mexicana. El etnocentrismo de los primeros era religioso. El de los segundos es progresista y nacionalista. Y aquí hace, por supuesto, la alusión, les decía, Bernardino de Sahagún. Este señor no es que se llamaba Sahagún, sino que venía de Sahagún, el pueblo en León, en España. Bernardino, que era un franciscano, que fue un sujeto muy adelantado en cuanto a la capacidad de conocimiento y se imbricó, y es uno de los fundadores del famoso colegio de Tlatelolco que les mencionaba. Es alguien que se abocó a estudiar las culturas originarias de México en medio de toda la destrucción posible. Y dice acá, Sahagún comprendía profundamente la religión india, incluso si la concebía como una monstruosa artimaña del demonio, porque la contemplaba desde la perspectiva de del cristianismo. Para los misioneros, las creencias y prácticas religiosas de los indios eran algo perfectamente serio, endemoniadamente serio. Para los antropólogos son aberraciones, errores, productos culturales que hay que clasificar y catalogar en ese museo de curiosidades y monstruosidades que ahora se llama etnografía. Otro de los obstáculos para la recta comprensión del mundo indígena es la extraña mezcla del behaviorismo norteamericano y del marxismo vulgar que impera en los estudios sociales mexicanos. El primero es menos dañino, limita la visión pero no la deforma, pero la limitación del marxismo es de otra índole.
es reducir a la magia a una mera superestructura ideológica, lo cual puede ser desde cierto punto de vista exacto, pero se trata de un punto de vista demasiado general y que no nos deja ver el fenómeno en su particularidad. Y esto es absolutamente cierto. Muchas de las ciencias sociales han sido cooptadas por un pensamiento pseudo-marxista, neomarxista, influenciado primero por el marxismo de comienzos de siglo, luego por las escuelas francesas y lo que ahora se llama posmodernismo, y todavía no se han podido parar en dos pies. Muchas de las ciencias sociales están en ese proceso, despertándose de esa gran borrachera conceptual que durante mucho tiempo las embargó. Dice así: el modelo histórico del marxismo es sucesivo, progresista y único. Quiero decir, todas las sociedades han pasado, pasarán o deben pasar por cada una de esas fases del desarrollo histórico, desde el comunismo original al comunismo de la era industrial. Eso, por supuesto, para el marxismo no hay sino una historia que es la misma para todos. Ese reduccionismo absurdo de la cual ya sabemos es absolutamente errático, pero que durante mucho tiempo ha impregnado a las ciencias sociales. Perdón. Entonces paso ya a darles la visión de Castaneda. Creo que me queda, bueno, hay una cantidad de cosas de Octavio Paz que había marcado, pero veo que el tiempo está un poquito áspero hoy, está avanzando mucho más rápido, si eso cabe decirlo, sobre todo esto. Hay una cantidad de acepciones. Él vincula esto con Nagarjuna, con la ideología budista del no conocimiento, les decía, con David Hume. El prólogo de Octavio Paz debe ser leído y releído varias veces porque, al igual que la obra de Castaneda, tiene significantes que solo con el tiempo van desleyendo toda la posibilidad significativa, toda la posibilidad de aprendizaje que nos otorgan. Paso entonces ya a hablar de Castaneda. Estoy hablando comentarios del autor en ocasión del 30º año de la publicación de las enseñanzas de Don Juan. Lo publicó creo que en el 68, esto debe haber sido entonces en alrededor de 1998. El libro fue el resultado de un trabajo antropológico de campo que realicé en el estado de Arizona, Estados Unidos de América, y en el estado de Sonora, México. Cuando me encontraba dedicado a cursar mis estudios de graduado en el Departamento de Antropología de la Universidad de California, Los Ángeles, por casualidad conocí un viejo chamán, un indio yaqui del estado de Sonora, México. Su nombre era Juan Matus. Y entonces ahí él habla que consultó con varios profesores y debía salir a hacer ese trabajo de campo. Los trabajos de campo en antropología tienen el problema de que pueden ser muy extensos temporalmente. Es decir, usted descubre un sujeto de estudio, un objeto de estudio, lo que sea, perdón, un objeto de estudio más apropiado. Va usted y se aboca a él, pero usted no sabe, usted sabe cuándo comienza, pero no sabe cómo lo va a llevar eso. Y en parte le sucedió eso a Castaneda al punto que él comienza desde el año 60, 61 e interrumpe la primera parte de la enseñanza en el 65. Estuvo completamente inmerso allí. Claro, es cierto que perdió la perspectiva antropológica en todo ese camino, pero a partir de allí empezó a conocer más. Y fue la manera como logró pues este libro. Dice acá lo siguiente. Estoy tratando de buscar, porque habla un poquito de la cognición y todo esto. Estoy tratando de buscar acá la parte de Don Juan. Dice aquí lo siguiente. Y aquí el comienzo de la investigación. Durante el verano de 1960, siendo estudiante de antropología, hice varios viajes al suroeste de los Estados Unidos para recabar información sobre las plantas medicinales usadas por los indios de la zona. Los hechos que aquí describo empiezan durante uno de mis viajes. Esperaba yo un autobús Greyhound en un pueblo fronterizo platicando con un amigo que había sido mi guía y ayudante durante la investigación. De pronto se inclinó hacia mí y dijo que el hombre sentado junto a la ventana, un indio viejo de cabello blanco, sabía mucho de plantas, del peyote sobre todo. Pedí a mi amigo presentarme a ese hombre. Mi amigo lo saludó y se acercó a darle la mano. Después de que ambos hablaron un rato, mi amigo me hizo señas de unírmeles, pero inmediatamente me dejó solo con el viejo sin molestarse siquiera en presentarnos. Él no se sintió incomodado en lo más mínimo. Le dije mi nombre y él respondió que se llamaba Juan y que estaba a mis órdenes. Me hablaba de usted. Nos dimos la mano por iniciativa mía y luego permanecimos un tiempo callados. No era un silencio tenso, sino una quietud natural y relajada por ambas partes. Aunque las arrugas de su rostro y de su cuello revelaban cierta edad, me fijé que su cuerpo era ágil y musculoso. Esa fama la tenían los yaquis, eran físicamente aparentemente muy fuertes y gente muy endurecida por la vida en el desierto de Sonora. Lo cierto es que él habla del primer contacto con esta persona, dice, me propuse averiguar dónde vivía don Juan, más tarde lo visité varias veces, en cada visita intenté llevarlo a hablar del peyote pero sin éxito. No obstante nos hicimos muy buenos amigos y mi investigación científica fue relegada o al menos reencaminada por causas que se hallaban mundos aparte de mi intención original.
El amigo que me presentó a don Juan explicó más tarde que el viejo no era originario de Arizona, donde nos conocimos, sino que era un indio yaqui de Sonora. Al principio vi a don Juan simplemente como un hombre algo peculiar que sabía mucho sobre el peyote y que hablaba el español notablemente bien. Pero la gente con quien vivía lo consideraba dueño de algún saber secreto, lo creían un brujo. Entonces, dice acá lo siguiente. Empieza a hablar un poquito, dice: después de un año de conocernos, don Juan fue franco conmigo. Un día me explicó que poseía ciertos conocimientos recibidos de un maestro al que llamaba un benefactor, que lo había dirigido en una especie de aprendizaje. Fíjense lo interesante. Bueno, aquí habla del maestro. Dice, el maestro lo llamaba, dice, era un sujeto que lo llamaban diablero. Y él lo tildaba así. Para terminar, les digo esa parte. Aunque don Juan tildaba de diablero a su benefactor, nunca mencionó el sitio donde había adquirido su saber ni identificó a su maestro directamente. De hecho, don Juan hablaba muy poco de su vida personal. Solo decía que nació en el suroeste en 1891, que había pasado casi toda su vida en México, que en 1900 su familia fue exilada por el gobierno a la parte central del país, junto con miles de otros indios sonorenses, y que él vivió en el centro y sur de México hasta 1940. Y esto es muy interesante porque es coherente históricamente. Les repito, los yaquis tuvieron en una especie de devenir histórico más o menos las siguientes coordenadas. El primer contacto con los españoles es en 1533. Allí hubo una cantidad de desencuentros muy fuertes, hubo guerras, problemas, etc. Lo cierto es que ellos cayeron bajo la tutela de los jesuitas a partir de 1610. Esto los convierte o les da una especie de identidad propia. Muy característico de los asentamientos jesuitas era hacer estas fórmulas económicas relativamente autosustentables. Y eso lo lograron con estas tribus que además desarrollaron, y ya la tenían, una identidad muy aparte. Ellos tienen incluso su propia bandera, se consideraron un pueblo en cierta manera de una zona donde poca gente va, poca gente vive, y ellos son autóctonos de la zona. Y los jesuitas les dieron todo eso, más seguramente alguna intuición comercial de productividad y lo que es característico de la enseñanza jesuita, ¿no? Buscando esa especie de autarquía, etcétera, etcétera. Lo cierto es que cuando en México votan a los jesuitas en 1767, comienzan entonces los yaquis a padecer porque los mandaron bajo la tutela de los franciscanos. Eso nunca cuajó, como no puede cuajar un franciscano con un jesuita en términos prácticos, pues son muy distintas las órdenes y muy distinto enfoque del mundo. Los yaquis jamás los aceptaron y entonces a partir de allí, cuando el México logra la independencia, en 1824-25, empiezan los problemas sucesivamente. Y empieza México, el gobierno mexicano, a tratar de confiscar los territorios yaquis, a tratar de tomar, eran económicamente muy productivos y les pusieron el ojo. Entonces eso más unas sucesivas guerras, luego los vendieron como esclavos. Es decir, es una historia muy muy triste lo que hablan. Cuando don Juan da estas coordenadas, poquísimas sobre su vida, es coherente. Eso indica que o bien Castaneda, creando este personaje, nos coloca en una posibilidad histórica real, o bien es que realmente este sujeto sucedió y existió y está hablando así. Los pusieron en distintas provincias de México, otros se fueron a los Estados Unidos. Recientemente, y esto tiene poco tiempo, estamos hablando varias décadas, 50, 60 años, volvieron a reunirse y se encuentran ahora en parte del noroeste de México. Bueno, no les quiero decir más, sino recomendarles ampliamente este texto que debe ser visto como lo que es, una obra de alta factura literaria, las enseñanzas de don Juan, la traducción Juan Tovar, prólogo de Octavio Paz. ¿Qué más decirles? Imagínese usted escribir un libro y que un sujeto como Octavio Paz le haga un prólogo, que en este caso es un prólogo que disecciona y amplía mucho de los significados del libro, que ya de por sí es una obra maestra. Les habla Ivo Hernández, un placer como siempre estar con ustedes. Si esto le interesa, por favor márquelo allí, esté pendiente que vienen más videos. Para nosotros es siempre un placer comentar y dar detalles sobre diversa literatura, filosofía o pensamiento universal. Que tengan todos una muy feliz semana.